Hola a todos, espero que estén bien y este es mi proyecto de plan lector de tercer periodo que fue asignado por la profesora Esperanza Medina, y este video trata de explicar todas las lecturas que vimos en el tercer periodo en adelante. Y pues bueno, aquí tengo el archivo donde están todas las lecturas y lo voy a abrir para explicar. Bueno, aquí están todas las lecturas y bueno, empezaremos con la primera, que es fuerza equilibrada. La fuerza equilibrada en física es cualquier fuerza de interacción que cuando no tiene una oposición. Es decir, que si yo aplico la fuerza en una silla, un objeto o mesa o diferente, no va a haber oposición, sino equilibrada. Una fuerza equilibrada. Cambia el movimiento de su objeto. Es decir, si yo muevo si la silla está en un punto y yo la muevo hacia otro, ahí va a haber un movimiento de desplazamiento, o como quieran llamarlo. Una fuerza se puede hacer en un objeto de masa que cambie su velocidad, lo que dije anteriormente. Si la masa está quieta y yo la cambio, cambia tanto su movimiento y puede ser la velocidad o la aceleración que yo le haga a ella. Esta influye al moverse cuando el objeto está en reposo. El objeto está quieto, entonces si yo lo muevo a otro lado, él cambiará su posición o su estado. Ya. Existen dos tipos de fuerza, que son las fuerzas de contacto y no contacto. Estas fuerzas influyen en tensión y resistencia al aire. Esas son las de contacto. Las de tensión pues puede ser un tirón o al jalar un objeto. Las de resistencia al aire es que el aire esté moviendo el objeto o lo esté desplazando, como por ejemplo una pelota. Cuando el aire pues es muy fuerte, pues lo que va a hacer la pelota es moverse. Las fuerzas de no contacto pues son la de gravedad, la eléctrica, la magnética y la nuclear. La fuerza de gravedad es toda fuerza que influye a un cuerpo más pesado que el objeto. Por ejemplo, la Tierra. La Tierra, en ella se aplica la gravedad, en donde se concentra en el eje. El eje es el centro de la Tierra. Ella hace que los objetos no puedan estar en el aire o estén adheridos al suelo. Es la que nos permite pues tener movimientos normales o cotidianos y no estar pues flotando en el aire. Dice su misma. La fuerza eléctrica pues es toda fuerza que tiene atracción a ella, como por ejemplo los cables de tensión ante un rayo o una tormenta. La magnética tiene un parecido, pues porque también tiene atracción hacia cuerpos, pero ya son metales. La fuerza nuclear. La fuerza nuclear es toda fuerza radiactiva que trae a los elementos o compuestos químicos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de dichas fuerzas equilibradas, o sea que tienen que estar en igualdad. Bueno, aquí tenemos el eje, que sería la cuerda que ustedes ven aquí, y las dos fuerzas que se están oponiendo a diferentes direcciones, pero que a su vez se está explicando la misma y similar, ¿sí? Aquí tendremos la fuerza de tensión, que es tirando el objeto hacia diferentes direcciones. También la gravedad, que es el punto aquí del eje, que hace que no nos estaremos cayendo o demás, que nos empuja hacia el suelo. Aquí tenemos unos ejemplos, como el balón de fútbol tomado en el suelo, un helicóptero colocado en el aire y el peso del helicóptero hacia arriba, hacia abajo, y el empuje hacia arriba. Listo. Pues ahí tenemos la primera lectura. Cambios químicos.
Los cambios químicos son todos los cambios en un elemento o objeto que difícilmente nosotros podemos ver o detectar, ¿sí? Este es opuesto a los cambios físicos, que son los objetos que nosotros podemos observar y tocar al objeto. Estos cambios se pueden, se, se pueden definir por oxidaciones o malformaciones en los objetos o demás. Por ejemplo, una manzana o la leche podrida. Cuando está en buen estado, la manzana se mantiene en buen color y la leche en buen sabor o también su aspecto físico. Ya cuando la manzana se está pudriendo, su sabor cambia y también su físico. ¿Qué más? Listo. Los silogismos de filosofía. Esta teoría es basada a posturas afirmativas de cualquier situación de la vida cotidiana. Estas se basan en tres proposiciones. Una que pues es la situación, otra que puede ser similar a ella y la tercera pues que está ya sea corrigiendo o afirmando la anterior. Uno de los grandes influyentes fue el filósofo griego Aristóteles, que fue impulsor a este movimiento. El término silogismo pues es una afirmación si es verdadera o falsa y puede ser lo contrario o su igualdad. Un ejemplo, pues aquí lo tenemos. Si los mamíferos lactan crías y los perros son mamíferos, los perros lactan a sus crías. Ese es un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto es mortal. Esos serían los silogismos. Es con base a una afirmación, con un complemento que lo difiere a otra y son iguales o similar. La tercera es cuidado y salud. Esta es de educación física y pues básicamente nos enseña tips para mejorar nuestros alimentos, nuestra salud y demás ejercicios, ¿sí? Para mantenernos estables y tener una vida saludable. Esta nos enseña la importancia de tanto comer grasas, pero no al exceso de ellas, porque también es malo. Y también nos enseña lo peligroso de es vivir estresado y demás cosas. La cuarta es el Renacimiento. Este es un movimiento cultural después de la Edad Media, que la Edad Media, pues como todos saben, es la época oscura en la que se ve opresión entre otros nuevos pensamientos. Ya este movimiento buscó cambiar esos pensamientos religiosos y convertirlos en nuevas ideas o contradecirlas. Este empieza entre el siglo XIV y XV, pero tomó fuerza en el siglo XVI y XVII y finaliza en el siglo XVIII. Esta se origina en países de Europa como es España, Italia y Francia, Grecia y demás. En estos actuaron varios artistas como lo fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Galileo Galilei. Estos hacen cambios económicos, políticos, sociales y culturales, y todos están relacionados con la religión católica o cristiana. Esto por eso en la Edad Media se regía un movimiento religioso en que tú solo podías pensar en Dios y nadie más. Este buscó cambiar esa idea y contradecirla.
diciendo que el hombre o el humano es el centro de todo. Eso es zeotrencismo. No lo puedo decir. Bueno, en esta época también se descubrieron varias ideologías y en tanto artísticas, literarias y científicas y grande desarrollo. Bueno. Ya con la quinta, que se llama La Historieta, esta es de la de castellano y nos trata de un autor de cómics que se llama Jesús Cosio, un gran escritor y dibujante para historietas, y este nos busca decirnos que para ser caricaturista no hay que tener dotes, sino confianza en sí mismo, ¿sí? Él realizó 3 libros o talleres, como los llama, de cómo crear sus propios personajes, cómo dibujarlos y también cómo hacer su propio guión. Este consta de 3 clases y dura 6 horas en total, si es seguidas. También nos enseña que este libro se va a publicar en una convención, y demás. Pues esta no es una lectura extensa, que nos quiere decir que para ser caricaturista no hay que tener tantos dotes, sino inspiración y confianza. Los años con Laura Díaz. Esta trata de una mujer de la época de 1870 que básicamente esta influye en la historia mexicana de esa edad. Es la historia de una mujer que tiene noviazgos con diferentes personajes de la historia mexicana, y cómo ella influyó para que ellos tomaran decisiones y demás. Y pues esta es una lectura muy extensa, sería muy difícil explicarla, y consta de una novela que su escritor es Carlos Fernando, escritor de México y demás. Esta es de cómo la época surgió, cómo ella influye en la historia mexicana en esa época. Bueno, el trabajo y la ortografía en español. Pues esta es nos enseña a usar diferentes pronombres y cuáles existen para señalar ya sean personas, objetos o demás, o de pregunta y eso. Por ejemplo, pronombres demostrativos, indefinidos, interrogativos, explicativos, personal, posesivo y relativos. Esta básicamente es una guía de cómo usarlos y cómo podemos usarlo en una situación singular o plural. Por ejemplo, yo y tú serían singulares. Él y ella también serían, pero ya de tercera persona. Plurales, pues nosotras, vosotros y ellos y demás. Bueno, pues la que más me gustó fue la de la historieta, pues porque me gustan mucho estos temas y porque nos enseña que para ser caricaturista no hay que ser la gran cosa, y como con confianza puedes lograr varias cosas. Bueno, esto fue todo mi video y espero que salga bien, y hasta luego.